Hola a todos. Hoy es jueves, 30 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Michael Hudson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Michael. Es bueno estar de vuelta, y especialmente en un día como hoy, cuando todo está saltando por los aires. Exactamente. Y empecemos, Michael, por lo que informó NBC. Dice que Donald Trump perdió los nervios durante una reunión de seguridad, gritando y soltando insultos por la frustración ante las opciones militares que le presentaron y la falta de avances hacia un acuerdo con Irán. Y esta es la situación en la que estamos. ¿Y sabes lo que está ocurriendo con el caos en Asia Occidental, el ataque? Arabia Saudí está atacando en dos frentes, básicamente. Atacaron Irak y, antes de eso, estaban atacando Yemen. Yemen respondió. Y por parte de Estados Unidos e Irán, hubo ataques iraníes contra Jordania. Y luego anoche hemos visto cómo Estados Unidos respondía, tomaba represalias, e Irán volvía a responder con represalias, y atacaba Jordania y otros países, incluido Kuwait. Atacaron Kuwait y Jordania. Esto es lo que está pasando, Michael. Y como he mencionado, las opciones de Donald Trump, una de ellas es la opción militar. La otra es hablar y negociar. ¿Cuál es su interpretación del caso de Donald Trump y de la situación que él mismo se ha creado? Bueno, al parecer, lleva unos 6 meses perdiendo los nervios, no solo con los militares, sino también con los asesores económicos y los asesores políticos. Y lo que le enfada es que los militares le han estado explicando lo mismo que han dicho sus comentaristas militares en su medio, que desde el principio no había forma de que Estados Unidos pudiera derrotar a Irán, por varios motivos. Por un lado, Irán se está centrando en inutilizar los sistemas de radar de todas las bases militares estadounidenses de la zona. Y eso ha impedido a Estados Unidos saber exactamente de dónde vienen los misiles y cómo desplegar sistemas de defensa. Trump dijo que solo teníamos 7 minutos para responder en caso de un ataque contra Jordania. Bueno, antes podían avisar con bastante más tiempo que eso. Pero lo más importante es que toda la estrategia de Estados Unidos es el psicodrama de Trump. Y es un psicodrama de Estados Unidos, también de Ucrania, que si conseguimos hacer suficiente daño a los civiles, sí, vulnerando las leyes de la guerra, que dicen que se atacan objetivos militares, no civiles, atacamos a civiles. Entonces, como en el caso de Rusia, estarán tan descontentos y tan dañados que dirán, no podemos cambiar el régimen y conseguir uno que Estados Unidos acepte, que sea favorable a Estados Unidos, para que deje de bombardearnos y de matar a nuestras mujeres, nuestros niños y nuestros civiles. Bueno, los iraníes han demostrado desde 1979 que pueden resistir esto. Y el ejército dijo, esto no va a perjudicar a Irán. La única forma de derrotar a Irán es atacar objetivos militares. Cuando atacas a la población, el efecto simplemente va a ser unirlos y hacer que digan, no queremos saber nada de esto. Estados Unidos es el enemigo, y pase lo que pase, no hay manera de que vayamos a rendirnos ante el ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que están haciendo tanto daño a nuestros civiles. Así que hacer daño a los civiles no ayuda. ¿Y cómo atacas los objetivos militares que Irán ha pasado 3 décadas o más colocando por todo ese enorme país que tiene, en todo tipo de lugares, con señuelos por todas partes de falsos lanzadores de misiles? No hay manera de que el ejército estadounidense pueda acabar con ellos. Además, al ejército se le están acabando las bombas y los misiles, y si gasta lo que le queda en Irán, no podrá defender a Israel, a Ucrania o a Europa Occidental de la guerra simultánea en 2 frentes que está librando entre Irán y Rusia. Así que Trump está furioso por eso. Y está furioso porque desde el principio inició una guerra sin explicar cuáles eran los objetivos. Bueno, lo primero que dijo von Clausewitz fue que la guerra es la continuación de la política económica. ¿Cuál es la política económica?
Solo hay una política que Trump lleva exponiendo desde su primera administración. A partir de 2018 dijo, nuestro objetivo para Oriente Medio, Asia Occidental, es hacer que las monarquías árabes paguen la guerra, especialmente Arabia Saudí. Queremos recuperar de Arabia Saudí y de los Emiratos todos los gastos que estamos pagando allí, igual que queremos ayudar a Ucrania y a Europa a recuperar todos los gastos de nuestra guerra contra Rusia en el campo de batalla ucraniano. Así que esa es su filosofía. Y esta guerra que está librando se está desarrollando y ampliando hasta convertirse en una guerra contra los miembros árabes de la OPEP, tanto como contra Irán. Y eso es lo que ellos ven. Están atrapados. ¿Qué pueden hacer? Porque todos los ahorros de Arabia Saudí y de los Emiratos están invertidos en el sistema financiero de Estados Unidos. Así que Estados Unidos puede decir en cualquier momento, bueno, vamos a recuperar los costes de nuestra guerra embargando vuestros ahorros, igual que hicimos con Irán. Esa es su pesadilla, lo que creen que está ocurriendo. Están paralizados. ¿Qué pueden hacer? Bueno, por eso Irán insiste tanto en decir que, pase lo que pase, ahora debemos controlar todo el tráfico de petroleros a través del estrecho de Hormuz, y seguiremos haciéndolo después de la guerra. Porque esta guerra va a seguir siendo una amenaza militar mientras Estados Unidos tenga presencia en la región. No solo presencia militar, sino también una simbiosis financiera con los Emiratos, con Arabia Saudí, con estos gobiernos. Y es esa simbiosis la que tenemos que acabar. Y por eso, Irán ha estado bombardeando los centros de datos de Amazon y otros centros de datos de Google, Microsoft y Meta. Quiere acabar con toda la conexión entre la relación simbiótica de la región con los inversores de Estados Unidos, la propiedad parcial y todos los planes de Estados Unidos para ampliar su intento de crear un monopolio de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Dicen, bueno, no podemos construir centrales eléctricas y suministrar energía aquí, en Estados Unidos, porque no tenemos tiempo para construir nuevas instalaciones de servicios públicos y no tenemos agua para refrigerar las centrales. Tenemos que ir a donde está la energía, y la energía está en Asia Occidental. Está en los Emiratos y en Arabia Saudí. Bueno, el problema es que ellos tampoco tienen agua. Ese es todo el dilema de estas monarquías, pero también del propio Irán. ¿Cómo detenemos esta simbiosis y sacamos de la región toda la influencia de Estados Unidos? Porque mientras los países árabes tengan puestas sus esperanzas en ganar dinero y enriquecerse en los mercados financieros estadounidenses, sus corazones estarán con la política exterior de Estados Unidos, tanto en lo militar como en lo político. Y estamos jodidos. ¿Qué opinión le merece el tipo de comportamiento que estamos viendo por parte de Arabia Saudí? Por ejemplo, de algún modo están ampliando la guerra. Conocemos la presión sobre su economía por el cierre del estrecho de Hormuz y el bloqueo en el Mar Rojo. Por otro lado, usted ha mencionado que van a pagar todo lo que Estados Unidos está gastando en esta guerra en Asia Occidental. Van a pagarlo, y lo saben, mientras su economía está sufriendo mucho a causa de la guerra. ¿Por qué están haciendo eso, ampliando la guerra, si no les va a beneficiar? Ya se dieron cuenta de esto hace unos meses, cuando Trump dijo que iba a empezar su ataque contra Irán. Y Arabia Saudí dijo, no podemos permitirles usar nuestro territorio ni nuestras bases como punto de partida para atacar a Irán, porque Irán nos atacará a nosotros. Así que bloqueamos nuestras bases. Eso hizo que Trump suspendiera sus planes iniciales de guerra a principios de este año y buscara una alternativa para evitar a Arabia Saudí. Así que ya los detuvieron una vez y lograron que Kuwait estuviera de acuerdo con ellos.
Ambos dijeron conjuntamente, no pueden usar sus bases en ninguno de nuestros dos países ni sobrevolarlos. Así que Mohammed bin Salman, MBS, se da cuenta de que están atrapados. Por otro lado, se da cuenta de que Estados Unidos tiene, más o menos, todos los ahorros de Arabia Saudí como rehenes. Saudi Arabia's savings hostage, more or less, and there's that traditional. Y está esa lucha tradicional del Islam suní wahhabí contra la religión chií de Irán. También está ese elemento. Y Arabia Saudí sigue al fin y al cabo apostando por Estados Unidos. Bueno, no solo contra Irán. Hace mucho tiempo luchó contra Yemen para conquistar Yemen. Y eso ha llevado a los yemeníes, a los hutíes de allí, que también son un grupo de yemeníes, a poder bloquear el 5% del petróleo mundial que Arabia Saudí exporta a través del Mar Rojo, además del 20% que pasa por el Estrecho de Hormuz. Y Arabia Saudí ya lleva intentando, no solo el último año, sino desde hace muchos años, derrotar a los yemeníes e impedir que puedan atacar a Arabia Saudí, sin éxito. Y tiene que ser una lucha perdida. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en algún momento, la guerra llegará a su fin, y las consecuencias de todas las guerras suelen ser políticas. Creo que ya hemos hablado antes en su programa de cómo la Primera Guerra Mundial terminó con la eliminación de las monarquías europeas, no solo en los países derrotados, sino también en los países vencedores. Las monarquías fueron sustituidas por oligarquías parlamentarias, que se llaman a sí mismas democracias, pero fueron sustituidas. Bueno, imaginemos qué tipo de resaca política habrá cuando termine esta guerra del petróleo de Estados Unidos contra Asia Occidental y Rusia. Creo que muchos de los jeques y las monarquías serán sustituidos por ¿qué? Probablemente Irán saldrá victorioso. Ahora mismo estamos viendo toda la negociación y la disputa entre Irán y Omán sobre cómo se va a controlar el transporte marítimo a través del Golfo Pérsico, a través del Estrecho de Hormuz. Pues bien, Irán no va a repartirlo al 50%. Va a decir, toda esta guerra nos ha perjudicado. Solo tenemos una manera de detener la guerra. La guerra no es contra vosotros, es contra nosotros. Vamos a controlar el estrecho. Vamos a recibir el dinero. Compartiremos con vosotros una parte. Eso se puede negociar, pero no será mucha. La discusión ahora mismo es quién se queda con qué. Y no estoy seguro de cómo Omán puede resolver los problemas, porque Irán siempre puede decir, bueno, en su día formó parte de Irán. Esa situación podría restablecerse en alguna fecha futura. ¿Qué opinas? Creo que el problema, Michael, entre Irán y Omán es básicamente el caso de este comercio, que está siendo influido. Estados Unidos está tratando de influir en el gobierno omaní para sacar el máximo posible del acuerdo de lo que está ocurriendo entre Irán y Omán. Pero Irán no va a ceder. Ese es el problema. Quieren controlar la entrada y la salida en el Estrecho de Hormuz. Eso es crucial para ellos, no por la economía, por lo que obtienen al cobrar a esos barcos o buques. Se trata de seguridad. Es muy importante, porque sin que se utilice el Estrecho de Hormuz, y sin que se utilicen todos estos países del CSG, Estados Unidos no podría haber iniciado esta guerra de la manera en que la inició. Utilizaron todas estas bases militares en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con el Estrecho de Hormuz, por cierto. La mayoría de estas armas y radares los enviaban a estos países a través del Estrecho de Hormuz. Irán dice, no, eso no va a ocurrir. Esa es la realidad entre ellos. Y, con el paso del tiempo, se ve cómo la retórica o la política, la estrategia por parte de los iraníes, se vuelve cada vez más dura hacia Omán. Sabemos que, durante muchísimo tiempo, la relación entre Irán y Omán fue muy buena. Y ahora mismo parece que algo está saliendo a la superficie debido a este comercio. Y sinceramente, Michael, no veo que Irán vaya a dar marcha atrás.
I think there's a perception both in Iran and the United States. Creo que existe la percepción, tanto en Irán como en Estados Unidos, de que todo se lleva al extremo. Y aquí el extremo es que solo puede haber un ganador, o Irán o Estados Unidos. Y los militares le están diciendo a Trump, Irán tiene todas las cartas, no hay manera de que podamos ganar. Y si simplemente decimos, de acuerdo, si no podemos ganar, paralicémoslo todo, cerremos todo. Bueno, cuanto más lo retrasen, más profunda harán la inevitable depresión y el colapso mundial que se producirán como muy tarde este otoño. Porque no se está enviando petróleo, no se está enviando gas. Y el resultado es que solo se puede liberar cierta cantidad de petróleo de la Reserva Nacional de Petróleo antes de que se agote. O si Trump dice, tenemos que mantener bajos los precios del petróleo, y se refiere a los precios de la gasolina para los veraneantes que conducen en agosto y septiembre, antes de las elecciones de noviembre, tenemos que mantener bajos los precios de la gasolina. Así que, aunque saquemos tanto petróleo de las cavernas de sal en las que Estados Unidos ha almacenado sus reservas de petróleo, si vende tanto petróleo, y gran parte se exporta a Europa para mantener bajos los precios, bueno, si el petróleo baja de, digamos, 70,000 millones, el límite de lo que pueden contener las cavernas se derrumbarán. Y Trump dirá, no pasa nada. Si se derrumban, esperemos que no se derrumben hasta después de la primera semana de noviembre, el primer martes, cuando se celebran las elecciones. Para entonces, ya estaré dentro. Así que, para él, todo está calculado en función de las elecciones de noviembre y permitirá que la economía de Estados Unidos se vea arrastrada a una crisis absoluta después del día de las elecciones de mitad de mandato, para tratar de mantener el control del Partido Republicano y específicamente de su grupo MAGA dentro de él, frente a los demócratas, que se han comprometido a iniciar un proceso de destitución contra él y a instaurar un cambio de régimen completamente distinto. Así que el cambio de régimen que Trump quería provocar resulta que es en Estados Unidos, no en Irán. Esa es la ironía de todo esto. Igual que el país que vas a conquistar, un gran país, el país que Trump está conquistando es Estados Unidos, no Irán. ¿Qué está pasando, Michael, con el comportamiento de Irán? Estamos viendo algo nuevo. Están cambiando de estrategia. Su estrategia era defensiva, pero con el paso del tiempo se está volviendo de algún modo preventiva, porque ha habido ataques contra Jordania. Y de nuevo, el New York Times informó de que ayer hubo algunos ataques contra este puerto de Egipto, al que llaman el puerto de Mieta, en Egipto. 2 buques estadounidenses fueron atacados, y el New York Times acaba de publicar que Irán está detrás de esos ataques con drones. Porque si Estados Unidos está utilizando el bloqueo para atacar barcos iraníes o para alcanzar barcos iraníes, entonces van a encontrar los barcos estadounidenses. Me parece que, si esta información que acaba de publicar The New York Times es cierta, entonces Irán está yendo más allá de la antigua estrategia que tenía antes. ¿Cómo lo ve? Bueno, creo que Irán tiene la estrategia adecuada. Todo el juego gira en torno a la economía, Michael. Perdona que te interrumpa. Todo esto se está convirtiendo en una... Ya sabes, la economía es... Están luchando entre sí por sus economías. Están presionando la economía iraní. Irán quiere hacer lo mismo con Estados Unidos. ¿Y cómo va a continuar esta guerra económica en la Unión Europea? Bueno, Irán tiene una mayor tolerancia al castigo económico que Estados Unidos, porque lleva mucho tiempo viviendo con esto y ha demostrado su capacidad de resistencia. Estados Unidos no tiene una economía resistente, porque depende enormemente de la deuda. Vive al borde de la insolvencia, las empresas, los trabajadores, los consumidores y los gobiernos locales. Y en el terreno militar, la política de Irán parte de que la mejor defensa es el ataque. Y en Estados Unidos, los informes dicen, miren,
Irán hizo exactamente lo que usted describió, un ataque sorpresa contra Jordania. Bueno, ¿qué tiene esto de sorprendente? Estados Unidos ha seguido atacando a Irán con actos de guerra, bloqueando sus exportaciones de petróleo fuera del estrecho de Hormuz. Eso es un acto de guerra. Estados Unidos ha estado en guerra económica con Irán todo este tiempo, bloqueando sus exportaciones. Una guerra económica es tan grave como una guerra militar. An economic war is just as serious as a military war. So Iran realizes that, and it's also Así que Irán se da cuenta de eso, y también ha observado la dinámica entre Rusia y Estados Unidos en su lucha en Ucrania. Rusia siempre ha dicho, hasta ahora, responderemos con un ataque proporcional. Podéis lanzarnos un ataque sorpresa una y otra vez y nosotros reaccionaremos proporcionalmente. Bueno, Irán ha ido más allá. Dice, no vamos a limitarnos a responder proporcionalmente. Una respuesta proporcional no os detendrá. Vosotros decidís con qué podéis atacarnos y cuál será nuestra respuesta proporcional. Si nos atacáis, haremos lo que normalmente se hace en una guerra. Os atacaremos con toda la fuerza que podamos. Y es porque, en este momento, somos la potencia militar superior, ya que vuestros misiles están agotados, vuestro radar está destruido, vuestros sistemas de alerta temprana no funcionan, y vuestros sistemas de drones inititham. Nons desoth. against our drones and missiles. You don't have the defense. All of the military Todas las ventajas militares están de nuestro lado, como creo que le han estado diciendo sus propios generales, señor Trump. Así que puede meterse en una guerra que tiene garantizada la derrota. Pero usted llegó al cargo diciendo que quería ser un nuevo Napoleón para nuestra era. Pues bien, recuerde lo que le ocurrió a Napoleón cuando atacó Rusia, y después cuando atacó Gran Bretaña y perdió en Waterloo. Ese va a ser su destino. Sí, va a acabar como Napoleón. No estoy seguro de que vaya a exiliarse. No será en Elba, quizás sea en Israel. Todo su comportamiento corrupto ha dado lugar a amenazas de prisión, pero va a acabar no como el Napoleón que imaginaba cuando lo eligió como modelo a seguir. La otra cuestión, Michael, es el futuro de las bases estadounidenses en la región. Y no solo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sino también en Jordania. The New York Times informó de que cientos de figuras políticas, jurídicas y públicas jordanas han firmado una carta abierta exigiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses de Jordania, porque están siendo atacados por drones y misiles iraníes. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ganan con ello? ¿El juego para quién? Para los jordanos, para todos estos países. No quieren que les golpeen. Saben que, si el rey de Jordania y su burocracia echan lo que controlan en el campo de Estados Unidos, la inmensa mayoría de los ciudadanos jordanos no son jordanos. Quiero decir, la población jordana no es jordana. Muchos son palestinos o indios, y muchos son chiíes. Eso significa que si Jordania sigue alineándose con Estados Unidos y se convierte en objetivo de represalias iraníes, ya no habrá monarquía. La monarquía pasará a formar parte de Irán o se convertirá de una forma u otra en un estado cliente de Irán. Probablemente se abriría votaciones para el conjunto de la población, que por supuesto no tendría precisamente simpatías por la monarquía. Igual que ocurre en los Emiratos o en Arabia Saudí, donde existe una minoría similar. Saudi Arabia, which is a similar minority. You have to Jordan and the Emirates and the Jordania, los Emiratos y los pequeños reinos de Asia Occidental fueron todos producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano fue repartido, y Gran Bretaña y Francia, las dos grandes potencias coloniales europeas, redibujaron las fronteras políticas de esta región e instalaron monarquías clientelares, oligarquías clientelares, aristocracias clientelares. Todo eso. Por fin estamos viendo cómo se deshacen los mitos que las potencias coloniales europeas crearon tras la Primera Guerra Mundial. Y después, cuando los imperios británico y francés fueron absorbidos por el imperio financiero estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos.
Todo esto, creo, está destinado a ser barrido por las consecuencias de lo que va a ocurrir con el acuerdo definitivo de la guerra, que ahora realmente no ha hecho más que cobrar impulso a escala global. Really just gaining momentum on a global level. Michael, ¿cómo ves la presión? Porque hay dos formas de poner fin a la guerra. Una es que Estados Unidos se quede sin armas, misiles e interceptores y finalmente decida retirarse. La otra es la presión económica sobre Estados Unidos. La forma en que el estrecho de Hormuz, quizá el caos provocado por el bloqueo a Arabia Saudí, les presionaría. Y ahora mismo tenemos dos guerras activas. Una está en Ucrania, la otra está en Oriente Medio, en Asia Occidental. ¿Será ese el campo de batalla que decide el futuro de todo esto? ¿O la economía golpeará más fuerte a Estados Unidos antes de que eso ocurra? It'll be an economic crisis that occurs. Será una crisis económica que ocurrirá en algún momento cuando se rompa la cadena de pagos. No hay manera de saber exactamente cuándo va a producirse la crisis. Lo que Estados Unidos ha estado viviendo desde 2008, cuando Obama llegó al poder y rescató a los bancos por la crisis inmobiliaria y de las hipotecas basura, Estados Unidos ha estado en una caída lenta y ha mantenido su economía en marcha mediante una inflación de los precios de los activos impulsada por la deuda, alimentada por la Reserva Federal, inyectando dinero en el sector financiero y financiando los déficits presupuestarios de los bancos, provocados por los recortes fiscales de Trump. La Reserva Federal ha financiado todo el déficit presupuestario, incluido el futuro presupuesto de gasto militar de $1,5 billones que Trump ha propuesto. Spending budget that Trump has proposed. All of this has been created by the Federal Reserve. Todo esto lo ha creado la Reserva Federal, imprimiendo dinero para comprar valores del tesoro al sector financiero, inyectando dinero en los bancos y en el sector financiero para crear dinero. ¿Y para qué prestan dinero los bancos? No para el desarrollo industrial ni para aumentar la productividad y los beneficios de la economía. Prestan con garantía de bienes inmuebles, acciones y bonos para inflar los precios. Esperan que los precios, impulsados por toda esta inflación de los precios de los activos, apalancada con deuda y por la política de tipos de interés cero durante muchos años, proporcionen a las empresas inmobiliarias, a las empresas cotizadas y a las empresas del mercado de bonos que deben bonos el dinero necesario para pagar a los bancos los intereses y los costes de mantenimiento de su deuda externa. Bueno, ahora mismo todo eso está en el filo de la navaja. Y la interrupción de la actividad económica provocada por la escasez de petróleo, especialmente de diésel para el transporte estadounidense, y la escasez de fertilizantes para la agricultura y las granjas estadounidenses. Las quiebras están aumentando muchísimo. Y para las compañías eléctricas, para todas estas industrias dependientes del petróleo, especialmente las aerolíneas, que han estado reduciendo muchas de sus rutas debido al aumento del precio de ese tipo de combustible de aviación, el queroseno. Todos estos combustibles especiales, aparte de la gasolina, son realmente donde la presión va a acabar provocando cierres. Los camioneros no pueden permitirse operar con las tarifas actuales. Ya hay camioneros del sector privado que están trabajando de una manera un tanto precaria. No podrán obtener ningún beneficio. Los agricultores no pueden seguir sembrando al ritmo que tenían previsto y obtener beneficios produciendo trigo, maíz o soja a los precios actuales, cuando tienen que pagar precios tan altos por su propio combustible diésel, por los equipos de cosecha, por los fertilizantes, por todos los insumos cuyo suministro está siendo interrumpido por la guerra en el Golfo Pérsico. Michael, ¿crees que hay gente dentro del establishment de Estados Unidos que todavía piensa que puede hacerle a Irán y a Rusia lo mismo que le hicieron a Venezuela?
That is exactly what the Treasury Secretary. Eso es exactamente lo que ha dicho el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Tuvo una entrevista estupenda con, creo, CNBC, en la que explicó que Venezuela es el modelo exacto de lo que quiere hacer en Rusia. Dijo que todo gira en torno a mantener el dólar como eje de la política exterior estadounidense. Dijo, ¿por qué fuimos a la guerra en Venezuela? Porque no usaban el dólar. Ponían precio a su petróleo en monedas distintas del dólar. Y no solo eso, gastaban esos ingresos petroleros no en comprar productos estadounidenses, sino en comprar productos de países distintos de Estados Unidos. Así que, cuando entramos en Venezuela, hicimos dos cosas. Confiscamos su petróleo. Hicimos que todos los ingresos de su petróleo se invirtieran y se enviaran a una cuenta bancaria del Tesoro de Estados Unidos, bajo mi dirección como secretario del Tesoro. Under my direction as Secretary of the Treasury, and we've made sure that this bank account is. Y nos hemos asegurado de que esta cuenta bancaria se gaste en Estados Unidos, en productos estadounidenses. Bueno, podemos hacer lo mismo con Irán. Y Trump salió inmediatamente después de la entrevista de Bessent y dijo, sí, Bessent tiene razón. Si podemos conquistar Irán, nos vamos a hacer con el petróleo de Irán. Y tenemos un plan. Si conquistamos el petróleo de Irán, vamos a crear una cuenta del Tesoro y vamos a permitir que Irán exporte el petróleo, pero todos los ingresos del petróleo se fijarán en dólares. Y los dólares estarán en una cuenta del Tesoro gestionada por Estados Unidos. Y gastaremos todo el dinero de esta cuenta del Tesoro, o bien en exportaciones estadounidenses o en inversión en Estados Unidos, y para pagar a Estados Unidos los costes aparentemente infinitos de nuestros gastos militares, que fueron necesarios para derrotar a Irán. Y él dijo, por eso no podemos aceptar el memorando de entendimiento del 17 de junio que yo firmé, tal y como lo entendió Irán. Se suponía que Irán recibiría algún pago simbólico. ¿Eran 12,000 millones de dólares? ¿6,000 millones? ¿3,000 millones? Algún pago de los 100,000 millones de dólares que Estados Unidos ha ordenado a sus aliados confiscar, incluida Corea del Sur, que confiscó activos y transfirió todo el dinero que incautó de las cuentas iraníes a los Emiratos. Y todo ese dinero está en los Emiratos. Bueno, Trump dijo, en primer lugar, los Emiratos quieren quedarse ese dinero para ellos. ¿Hay reparaciones para Irán por defenderse atacando las bases en los Emiratos que lo atacaron? Pero además, lo cierto es que cualquier dinero que esté retenido en la cuenta de los Emiratos y que acepten devolver a Irán, ya sean 3,000 millones, 6,000 millones o 12,000 millones de dólares, irá a una cuenta que yo, Donald Trump, controlaré. Y todo ese dinero se gastará en suministros estadounidenses, suministros médicos, importaciones de alimentos. Todo se gastará en Estados Unidos, en ningún otro lugar. Y Bessent en su entrevista dijo, y podemos hacer lo mismo con Rusia. Convenceremos a Rusia de que sí, podemos resolver la guerra en Ucrania que la OTAN está librando contra vosotros. Podemos detener los ataques, pero tendréis que aceptar que si aumentan vuestras exportaciones de petróleo y gas natural, tendréis que aceptar gastar los ingresos en Estados Unidos. Y esa es la base de la estrategia estadounidense. Y esa es la auténtica situación sin salida en la que se ha metido la economía de Estados Unidos. Ya no es capaz de crear por sí misma prosperidad industrial, inversión y niveles de vida dentro del país. Se ha desindustrializado, ha privatizado sus infraestructuras, ha financiarizado la economía, gana dinero mediante intereses y rentas económicas, no mediante beneficios procedentes de la formación de capital real y tangible, de las fábricas a su maquinaria y sus medios de producción. Así que se ha situado en una posición en la que la única forma de que Estados Unidos pueda sostener sus niveles de vida y pagar el servicio de su deuda
es explotar a otros países. Y Bessent y Trump, una vez más, han explicado exactamente en qué consiste esta estrategia. Son muy claros al respecto. Dicen que tenemos que lograr un monopolio mundial mediante puntos de estrangulamiento. El petróleo es el principal punto de estrangulamiento que tenemos. Si podemos controlar el petróleo, podemos asegurarnos de que cuanto más petróleo se exporte, Estados Unidos se quede con gran parte del excedente económico. Y en uno de los discursos que dio hace unas semanas, dijo, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, si controlamos el estrecho de Hormuz, si podemos sustituir a Irán en el control de esto, cobraremos a todo el tráfico de petróleo el 20% del valor total del petróleo que se exporta. Imaginen, el 20% de todo el petróleo de la OPEP que se exporte irá a Estados Unidos como compensación, como reparaciones, porque Estados Unidos lo proteja. Eso es lo que dijo Trump. Éramos el ángel de la guarda. Bueno, creo que Arabia Saudí y los Emiratos ya no ven a los estadounidenses como su ángel de la guarda. Pero Estados Unidos, de eso trata realmente esta disputa por Hormuz. ¿Quién va a controlarlo? E Irán ha dicho de forma muy explícita, en respuesta, si nosotros no lo controlamos, entonces lo van a controlar ustedes. Y solo cobraremos, ya saben, la modesta cantidad que hemos estado cobrando a los barcos que atraviesan el estrecho de Hormuz, que es solo una séptima parte de lo que ustedes cobran. Pero después de que Trump dijera, vamos a cobrar un 20%, los iraníes respondieron, bueno, al menos ha dicho una cosa con la que estamos de acuerdo, señor Trump. Ha reconocido que el derecho internacional no impide cobrar una tasa de tránsito al tráfico que circula por aguas internacionales. Usted había afirmado que no podemos cobrar la tasa porque el estrecho de Hormuz son aguas internacionales y que los países que han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dicen que, bueno, esos países que firmaron la UNCLOS conservaron sus derechos anteriores. Así que Suez puede cobrar una tasa. El Canal de Panamá puede cobrar una tasa. Los turcos pueden cobrar una tasa por los Dardanelos, que por cierto, subieron un 15% el año pasado en su aumento anual de tarifas por el paso a través de sus aguas internacionales. Pero Irán nunca firmó este acuerdo de la UNCLOS, ni tampoco Estados Unidos. Pero Irán dijo, gracias por al menos reconocer el derecho de los países a poder cobrar la tasa que cobran esos otros grandes países. Y vamos a cobrarla, y sin duda será más asequible para los demás países de Asia Occidental, Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein. Les saldrá más asequible que les cobremos nuestras tarifas relativamente modestas. Y esa va a ser la única forma de que consigamos reparaciones o incluso recuperemos el dinero que esos países han incautado de nuestras cuentas. Más les vale pagarnos a nosotros que afrontar las exigencias mucho más elevadas que Trump ha dicho que les impondrá si Estados Unidos nos conquista y toma el control del estrecho de Hormuz. Así que la guerra de Estados Unidos contra Irán es una guerra por el petróleo. Y para Trump, el objetivo de esa guerra petrolera es controlar el estrecho de Hormuz y presumiblemente también el Mar Rojo, para utilizarlo con el fin de extraer dinero que pague a Estados Unidos y ayude a sostener su economía mediante los ingresos y la riqueza, la entrada de dinero extranjero que ya no está produciendo la propia economía estadounidense dentro del país. Solo para informar a nuestra audiencia, hubo una noticia de última hora que decía que Arabia Saudí estaba atacando Yemen o golpeando algunos objetivos en Yemen. Era falsa. El sonido lo provocan tormentas eléctricas sobre Saná. No se está produciendo ningún ataque mientras hablamos, así que la información era falsa. Michael, déjame señalar algo importante, porque han salido nuevas imágenes después de, creo, ayer o anteayer. Fue después del funeral, o antes del funeral, de Lindsey Graham. CNN publicó el video. Muestra cómo Lindsey Graham describe la situación antes de que empiece la guerra.
describe la situación y llama a Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, y habla con él. Le explica la situación de la guerra con Irán y cómo los estados árabes están de algún modo en segundo plano. Están esperando a que Irán colapse y también van a entrar. Esto es lo que dijo Michael. Capaces de cumplir. Bueno, para serle sincero, creo que en unas 3 o 4 semanas deberíamos tenerlos en una situación en la que empiecen a perder el control de algunas ciudades. Y lo que estamos intentando hacer es conseguir que unas cuantas ciudades caigan el próximo mes. Lograr que los árabes se impliquen más abiertamente mañana o antes de que termine la semana y simplemente generar un impulso casi irreversible. Sí, dijo que en 3 o 4 semanas van a hacer caer las ciudades una por una y que van a empezar por 2 de ellas. Después, los árabes van a salir a la luz, abiertamente, porque estaban apoyando entre bastidores. Pero él dice que van a salir, que se van a expresar y que todo va a ir sucediendo una cosa tras otra. Vamos a derribar al gobierno en Irán. Esto es lo que se dijo. Y ahora mismo hay, en mi opinión, una especie de pánico en países como Arabia Saudí, porque no saben qué hacer ante la nueva cara de Oriente Medio, la nueva cara de Asia Occidental. Irán está saliendo de este caos y de este conflicto más fuerte de lo que estaba antes de que empezara la guerra. En mi opinión, esto no es algo aceptable para los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por eso están en una especie de pánico. ¿Cómo ve el futuro de estos países, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con el paso del tiempo? ¿Van a cambiar? ¿Van a considerar quizá a China como una alternativa en la región? ¿O a equilibrarse económicamente entre Estados Unidos y China? Es posible con las monedas. Lo tienen todo en Estados Unidos, en Nueva York. Y pasar de Estados Unidos a Oriente va a ser muy difícil, en mi opinión, en la situación actual, en este momento concreto. Pero, con el paso del tiempo, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo ve ahora la situación de ellos, de su economía? Y con el tiempo, ¿cómo les sería posible cambiar si decidieran hacerlo? Bueno, la forma en que has planteado la pregunta, Nima, es esta. ¿Qué haría un país soberano en esta situación? Bueno, no cabe duda de que si Arabia Saudí y los Emiratos tuvieran poder soberano para decidir qué hacer con sus propios ingresos por exportaciones y con todas las inversiones que han acumulado desde 1975, desde que se implantó el sistema del petrodólar, si pudieran elegir por sí mismos, por supuesto dirían, ¿cómo ganamos dinero? Ganamos dinero allí donde hay crecimiento económico. Puede que ganemos dinero con la revalorización de las acciones, impulsada por deuda en Estados Unidos. Pero en última instancia, la única forma de ganar dinero realmente de manera sostenida es mediante el crecimiento económico. Y el crecimiento económico no se está produciendo en Occidente, no se está produciendo en Estados Unidos, y desde luego se ha visto asfixiado en la Europa de la OTAN. Así que se está produciendo en China, potencialmente en Rusia, si termina la guerra con Estados Unidos, y en África, a medida que se libera de sus antiguos gobernantes coloniales en Francia y otros países. Así que, por supuesto, vamos a hacer exactamente lo que está haciendo China. Vamos a invertir todos nuestros fondos soberanos y nuestros fondos personales en el mercado asiático. Bueno, el problema es que no tienen poder soberano, porque ¿qué creen que haría Estados Unidos si Arabia Saudí empezara a decir, bueno, ya sabe, retiraremos un poco, quizás solo $2 billones del mercado estadounidense? China ha ofrecido algunas inversiones maravillosas. Suministraremos petróleo a China y tenemos una asociación de inversión con China, muy parecida a las asociaciones de inversión que hemos establecido con las empresas de inteligencia artificial. Pero ahí es realmente donde está el crecimiento, porque los sistemas de inteligencia artificial de China
Internet, toda la industria informática. Esto es tecnología china, porque han utilizado los beneficios de su economía y de sus sistemas informáticos en investigación y desarrollo, en contraste con las empresas estadounidenses, muchas de las cuales se están hundiendo ahora. Han utilizado sus beneficios para recomprar acciones y pagar dividendos más altos a sus accionistas, con el fin de impulsar el precio de sus acciones. Bueno, China no tiene una clase financiera propietaria de acciones, ni una clase financiera independiente. Eso es lo que hace que el capitalismo industrial o el socialismo industrial de China y Asia sea mucho más productivo que el capitalismo financiero de Estados Unidos, que obtiene dinero financieramente a costa del sector industrial. Por eso Estados Unidos y Europa se están desindustrializando, no industrializando. Así que, evidentemente, el enfoque materialista de la historia dice que los países van a poner su dinero donde los incentivos económicos sean mayores, pero no se les permite hacerlo. Eso es lo que ha creado Estados Unidos, un sistema de control que impide a Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein y Qatar utilizar los ingresos de sus exportaciones de petróleo en cualquier economía fuera de Estados Unidos. Eso es lo que Bessent y Trump han explicado de forma muy explícita. No hay ninguna vergüenza en ello, ningún intento de ocultarlo. Han dicho abiertamente que esa es la base de la política exterior estadounidense. Tengo un artículo que publicaré, creo que la semana que viene, a través de Democracy Collaborative y en mi página web. En él explico todo esto. Incluyo todas las citas de las que hemos estado hablando y todo mi análisis. Este es todo el plan en el que se basan la estrategia internacional y la política exterior de Estados Unidos. Los demás países tienen que pagarnos un tributo de una forma u otra. Tienen que transferir sus excedentes económicos a Estados Unidos, sus superávits comerciales, sus superávits financieros, para beneficiar a nuestra economía, no a las suyas. Y desde luego, no a otras economías, como la China, ni a otros países cuya soberanía nos oponemos a reconocer, y contra los que imponemos sanciones comerciales y financieras, como hemos estado haciendo. Entonces, ¿obedecerán Arabia Saudí y otros aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico las sanciones de Estados Unidos? Dirán, bueno, ya saben, hemos impuesto sanciones y confiscaremos cualquier dinero que intenten colocar en China, en Singapur o en otros países que no sean Estados Unidos. Lo confiscaremos porque hemos dicho que no pueden comerciar con ellos. ¿Qué van a hacer al respecto? Bueno, en el pasado Estados Unidos tenía allí sus bases militares y ahora lo único que tiene allí es su embajada estadounidense. Así que la embajada estadounidense dirá, bueno, si Arabia Saudí quiere invertir su dinero en China, quizás necesita un cambio de régimen. Lo mismo ocurre con otros países. Así que estos países serán atacados si intentan ejercer su propia soberanía nacional. Bueno, por supuesto, todo el principio en el que se basaron las Naciones Unidas en 1945 era el de garantizar la soberanía nacional de cada nación. Estados Unidos, como ya hemos comentado, dijo que nuestra soberanía nacional tiene como objetivo promover nuestra propia prosperidad y que nuestra prosperidad se ve amenazada por la soberanía nacional de otros países que no reciclan todos sus ingresos por exportaciones e inversiones hacia nuestra economía, sino que los gastan en otras economías. Eso es lo que va a llevar a que esta guerra del petróleo termine en una reconstrucción completa, en un orden económico internacional totalmente nuevo. Un orden que permitirá a todos los países, incluidos los países árabes de la OPEP, ejercer su soberanía nacional para decidir qué hacer. Pero va a ser una lucha sangrienta. En ese sentido, se puede mirar la lucha contra Irán y contra Rusia, los dos productores de petróleo de los que Estados Unidos no se ha apoderado, como hizo en Venezuela. Toda esta lucha apenas está empezando a desplegarse en una dimensión económica de la Tercera Guerra Mundial. Se va a librar
durante el resto de este año y sin duda durante todo el próximo, y decidirá si otros países pueden liberarse del sistema internacional de comercio y finanzas, que se ha convertido en un sistema tributario para la economía de Estados Unidos. ¿Podemos realmente tener un conjunto de relaciones internacionales que ofrezca no libre comercio, sino comercio abierto e inversión abierta para todos los países? De eso va a tratar la gran batalla política. Y Estados Unidos dice, bueno, no hay alternativa al orden orientado al dólar. La desdolarización no funcionará. Y el resto del mundo, la mayoría global, el sur global, Irán y Rusia, dicen, bueno, sí hay una alternativa. Tenemos que ponernos a decidir cuál es. Y parece que Irán, Rusia y China van a ser los tres países que diseñen estas alternativas e inviten a los países BRIC y al resto del mundo a sumarse al sistema que están poniendo en marcha. Sí. Muchas gracias, Michael, por estar hoy con nosotros. Es un gran placer, como siempre. Por favor, pulsad el botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Michael, gracias. Bueno, gracias por permitirnos a los dos mantener una conversación tan amplia.